Pero ¿qué es lo que ves en la política económica de Milei? ¿Podés ver algún parangón con ese intento de estabilización del pasado? Yo soy bastante optimista. Creo que tiene que estar la Argentina preparada para estos avances y retrocesos. Lo importante es que en el neto se avance más de lo que se retrocede. Creo que el equipo es de primer nivel. Ya no sé si te acordás, yo era muy joven, vos eras un poquito más grande, pero claro, en la década del 90, cuando vos eras economista jefe del Banco Banco Mundial, Mundial, sí. exactamente, y estabas ahí no sé si seguís ahí en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, Así es. eh, eras uno de los referentes de los economistas latinoamericanos y la verdad que siempre era muy interesante hacer entrevistas con vos. Me llegó este libro que me ayudó a ordenar un poco las piezas. Yo había leído, había distintas publicaciones sobre Chile, entre otras se había publicado como una especie de bestseller El Ladrillo, ¿no? Que era no un ladrillo como era el proyecto de los Chicago Boys original en Chile grandote, sino que era un librito que resumía todas las medidas que habían aplicado los Chicago Boys en Chile, pero me gustaría charlar con vos, porque la verdad que, insisto, el libro es fantástico porque yo creo que de una perspectiva valiente aborda un tema urticante, que es cómo se hace una reconversión integral, total de una economía en una dictadura militar muy violenta, muy terrible. Creo que junto con la dictadura argentina ha sido la más terrible de Latinoamérica, la de Pinochet, después del derrocamiento de Allende el 11 de septiembre del 73, y cómo se había preparado un grupo de economistas importantes entre las universidades chilenas y las universidades y la Universidad de Chicago, justamente para pensar en una reconversión total de la economía chilena. Y me gustaría que narres un poco eso que vos viviste casi como un observador, porque vos estudiaste en Chicago, pero no formaste parte de ese equipo de los Chicago Boys. Y eso me parece de un valor especial, porque yo siempre digo, no se puede hacer sociología de la región siendo cura, digamos, estando dentro del proceso, es mejor verlo desde el costado. Y por otro lado, que narres también cómo no fue un proceso lineal, cómo fue importante en distintas etapas salir del dogmatismo y entrar también en una visión pragmática, digamos, del abordaje de cómo se lleva adelante la transformación económica en Chile. Bien, gracias, Maxi. Efectivamente, yo pude mirar esto desde afuera y desde adentro. Como digo, esto para aclarar un poco de qué posición vengo. Como siempre he dicho, soy un orgulloso graduado de la Universidad de Chicago, pero no soy un Chicago Boy. Fui, de hecho, siempre un opositor muy claro a la dictadura. La otra aspecto que me dio una mirada interna es que me transformé en el asistente y luego en un gran amigo de Arnold Alito Harverier, que también tuvo mucha influencia en Argentina. Alumnos de ellos fueron Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Mario Blecher, Pedro Pou. La lista es Sí, casi sí, seguramente. infinita, tanto en la Argentina como en Chile. Y Los con que Harverier fundaron me el SEMA, los transformé. que fundaron acá el SEMA, el Centro de Estudios Porque, Macroeconómicos de la Argentina. claro, incluso ya los de segundo nivel o menos mediáticos en el SEMA, Osvaldo Esquenone, eh, gente que no estaba también en el SEMA, Víctor Elías, digamos, si uno hace la lista de los economistas argentinos prominentes, no todos, pero sí muchos fueron influidos por Harberger, que es el padre de los Chicago Boys, con quien yo he sido coautor, soy muy amigo. Él es como un abuelo para mis hijos. Tiene 101 años. Ah, Harberger está mirá vivo, vos. vive aquí en California y tiene 101 años. Bueno, el tema es como el que dices tú, es cómo se hace una reforma total o cómo se hizo. Yo creo que las recetas no son aplicables al momento actual, pero cómo se hizo esta reforma total y con mucho análisis de archivo y con entrevistas a todos o prácticamente todos los actores en ese momento. Creo que dentro de la pregunta tuya, la más importante que se aplica a lo que está sucediendo hoy día en muchos países del mundo es que no fue un proceso lineal. Fue un proceso que avanzó, retrocedió, luego avanzó, pero por una ruta un poco diferente, se aceptó el pragmatismo. Y dentro de la conversación que tenías tú con Martín hace un segundo,
Un aspecto muy importante justamente fue cómo lograr que Chile, que llegó a tener una inflación no tan alto como la hiper de la Argentina, pero de 1500%, llegara a tener como ahora 3% muy, muy estable a través del tiempo. Y eso requirió lo que ustedes hablaban, ¿no? Convencer al público que nuevamente demandara pesos, la demanda por dinero muy central. Eh, y ese fue uno de los desafíos. El otro fue usar el tipo de cambio como ancla y en qué momento uno deja de usarlo como ancla. Es buscar la salida adecuada. Ya, eso es un tema que Ahora, que ahora podemos. vamos a eso y que es un poco la discusión en la Argentina, pero me interesa que ubiques primero una primera etapa del 73, cuando inicia la dictadura Pinochet, hasta el 82, hasta la crisis del 82, una primera etapa de los Chicago Boys. Más allá de que es interesante para mí, el que quiera ver el libro es fantástico porque muestra también reflexiones de si los Chicago Boys sabían lo que estaba ocurriendo en términos de tortura, desapariciones en Chile y demás, pero me quiero centrar en lo económico. Ahí hay un grupo de economistas que dicen vamos a transformar la economía chilena, que era una economía también cerrada, con armaduría automotriz, industria textil, distintas industrias y con un nivel de protección arancelario muy alto. Y además 500% de inflación, ¿no? Un régimen inflacionario que venía muy alto. Pero es que, ese es un tema en A ver. 1500% de Ah, inflación, ah. porque si uno toma, bueno, porque si uno toma la inflación año tras año, es decir, octubre a octubre, uno pierde la aceleración de la inflación. Hmm, Entonces, lo que se ha puesto después de la pandemia acá en Estados Unidos y en muchas partes se ha puesto más encima de la mesa es medir la inflación semestral hmm, al cuadrado. Es hmm, decir, junio con respecto a diciembre, julio con respecto a enero, y luego, como esos solo 6 meses, lo pones al cuadrado o lo multiplicas por 2, ¿no? hmm. Y en esa medida eran 1500%. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? El grupo de los Chicago Boys estaba en la universidad, en una universidad en particular, en la Universidad Católica, en una especie de torre de marfil, pensando en qué pasaría en Chile, lo que era muy impensable en ese momento, si se aplicara un sistema de libre mercado y de equilibrio fiscal y monetario. Y cuando viene el golpe de Estado, especialmente la Marina de Chile recurre a ellos y les pide que entren como asesores al gobierno militar y entran tan solo como asesores. La inflación cayó de 1.500 a 400% y ahí quedó estancada. Y en marzo del año 75, Milton Friedman fue a Chile y propuso un tratamiento de shock. Y eso coincide, hay un poco de discusión cómo sucedió, pero Pinochet decide hacer el tratamiento de shock y nombra a los Chicago Boys que pasen de ser asesores a ser ya miembros del gabinete. Ministro Y de empiezan con Economía, Banco bastante Central. economía, Hacienda, Banco Central. En Chile hay Ministerio de Sí, sí. Hacienda y de Economía, no como en la Argentina que es solo uno y que Hacienda es una secretaría dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Empiezan a tener cierta influencia, pero la primera etapa es bastante ortodoxa y un poquitín tímida, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la dictadura. Y más o menos a fines de los 70 se dan cuenta, entienden que esto va para rato y va a durar mucho más tiempo y se transforma estas políticas que eran bastante ortodoxas, como quien dice del libro de texto del monetarismo, se transforman ya en políticas mucho más profundas y se hace un programa que se llama las 7 modernizaciones, que amplía el ámbito del mercado a todo tipo de áreas, educación, salud, cultura, y eso es lo que yo llamo ya un neoliberalismo más completo. Sí, sí, no era Y solamente el viene la ajuste crisis. fiscal, no era el ajuste fiscal y monetario clásico, sino que era transformar de raíz todos los sectores de la economía chilena. No era solamente bajar los aranceles, no sé, del 400% al 30% y después al 10%, sino era avanzar con Claro, incentivos de mercado en todos los sectores que se pudiera, incluida la educación y la salud. Eh, eso ahora, sucede el año 70, eso sucede entre el año 79 y el año 81. Y quizás lo más importante es desde el punto de vista simbólico, es la reforma de pensiones, que completamente saca al Estado del tema de las pensiones
y lo reemplaza por cuentas de ahorro individuales, que es las AFJP que se intentó en la Argentina y que finalmente no funcionó. Y eso es muy simbólico. La educación se privatiza, se permite que haya universidades privadas que antes había unas grandes barreras a la entrada. Había universidades privadas como la Universidad Católica, pero se permite que el mercado funcione en todo y ahí viene la crisis cambiaria que tiene que ver con lo que hablaban ustedes con Martín, el tipo de cambio como ancla. Claro, Y cuando viene la crisis cambiaria, ahí te quiero déjame decir, preguntar. Déjame que te espera un segundo. Sí, sí, No, sí. cuando viene la crisis cambiaria, hay marcha atrás y Pinochet despide a los Chicago Boys y contrata y promueve al nivel de los ministerios a industrialistas tradicionales, proteccionistas y tal. Entonces, ahí vemos avanza y retrocede. Bueno, hablemos de la crisis cambiaria. No, exactamente, me quiero detener, no quiero el que quiera entender todo el proceso de todos los sectores donde se buscó desregular o que avance el mercado, un poco lo que busca hacer acá es Sturzenegger, ¿no? Puede leer el libro. Me quiero detener en la política macroeconómica, porque me envió uno de los integrantes del chat de la comunidad Hora Play, que hay gente muy formada, me envió un PowerPoint espectacular, donde no sé si hace el resumen con tu libro, pero donde están todos los procesos y todas las variables en el PowerPoint de las distintas etapas del proceso de estabilización chileno desde el 73 hasta el 89, hasta el final de la dictadura de Pinochet. Y lo que uno ve ahí, que vos bien lo narrás también, es que habían hecho un proceso de estabilización o normalización de la economía con una prioridad en la inflación, pero la inflación no bajaba del 30%. Es decir, habían entrado en un régimen como un poco como lo que estamos discutiendo ahora, digamos. Habían hecho el ajuste fiscal, habían llegado a equilibrio fiscal o un superávit fiscal primario. No había financiamiento monetario por parte del Banco Central y la inflación, veo acá, se estabilizó entre el 78 y el 80, 3 años consecutivos, 37%, 38%, 31%. Y en un momento dicen, bueno, vamos a fijar el tipo de cambio, a ver si la inflación termina de bajar. Esa es un poco vamos a usar el Claro, dólar, el ancla nominal. claro, el tipo de cambio empieza. La historia argentina y la historia chilena cambiaria, aunque está desfasada en el tiempo, es muy similar. Se empieza con las mini devaluaciones o lo que se llamaba el crawling peg en inglés, ¿no? El tipo de cambio reptante en que iba el tipo de cambio detrás de la inflación. Para que no se retrasara, si había inflación, se aumentaba el tipo de cambio por la inflación del mes anterior. Y esto, en la medida en que la inflación suba, se produce un sistema explosivo, porque sube la inflación, sube la devaluación, sube la inflación, sube la devaluación, y eso se usa en Chile, eso lo inventa más o menos el economista cubano-americano Carlos Díaz Alejandro, con gran influencia en la Argentina, con muchos amigos y muchos seguidores en la Argentina. Eso se mantiene en Chile hasta el año 78, más o menos, donde se fija una tablita muy parecido a Martínez de Oz, decreciente, que el tipo de cambio ahora, en vez de ir detrás de la inflación, va por delante de la inflación y deliberadamente a una tasa menor a la inflación pasada. Mucho que ver con la conversación que tú tenías con Martín, si va adelante o atrás. Y eso baja la inflación y pero la deja más o menos en 20%, y ahí donde deciden en el año 79 fijar el tipo de cambio. Y lo fijan en una variable, en un valor interesante que es un poco psicológico en el sentido de que no es un valor redondo, es 39 pesos por dólar. No esperan a que sea 40, que es un número más como 40, no, es 39 pesos por dólar. Y ahí se hace la aseveración que esto va a ser así para siempre. Y se produce un retraso cambiario enorme que va acompañado de una ilusión de parte de Wall Street y de los especuladores que en Chile va a haber un boom imparable y viene la plata dulce. Y la diferencia de tasas de interés, todo esto suena igual a la Argentina porque es casi igual a la Argentina. En Chile las tasas de interés en pesos son, qué sé yo, 60%, con inflación del 25%,
y en Estados Unidos en dólares conseguías al 8 o 10%. ¿Ya? Viene la plata dulce, se produce un déficit de cuenta corriente. Tú decías que la Argentina ahora tiene un déficit pequeño, Chile llega a tener 10, 12% de déficit de cuenta corriente, hasta que un día el atraso cambiario es espectacular y un día la gente en Wall Street dice, no más, no más. Y se para, eso es lo que es un sudden stop. Guillermo Calvo y yo hemos trabajado, Carlos Beck, hemos trabajado mucho en eso. Y hay un sudden stop y se produce una crisis brutal en que la tasa de desempleo llega al 25% y solo resiste porque hay una Hay una dictadura. dictadura. Y ahí es donde Pinochet expulsa a los Chicago Boys y los cambia por proteccionistas y tradicionalistas por un periodo breve. Y como 8 o 10 meses después llama a una generación joven de Chicago Boys. Y aquí es donde creo que es interesante lo que tú apuntabas. A partir del 85, a partir del 85. 82, Ah, 82. 82, ah. 82. Y esta generación joven de Chicago Boys, que es liderada por un no Chicago Boy en términos de entrenamiento, no ha ido a la Universidad de Chicago, pero es de ese espíritu, que se llama Hernán Vigi. Lo que dicen estos muchachos es, no nos importa que la inflación sea 20%, si es que la economía crece al 6-7%. Y permiten la inflación al 20% estable, y un sistema en que en Chile hay una segunda moneda, como tú sabes, que se llama la UF, por tanto muchos contratos están ya indexados automáticamente, lo que se dedican a hacer es fomentar la inversión extranjera, mejorar las reglas del juego, el Estado de Derecho, the rule of law, como dicen los sajones, y viene una nueva ronda de privatizaciones ya mucho más profundas, como sanitarias, agua, ese tipo de electricidad, ese tipo de cosas, y se produce un boom de crecimiento con inflación al 20%. Dice, no importa, si es 80 está mal, 20 podemos vivir con eso por un tiempo largo. Y eso es lo Estamos que hablando de que más allá de que Vigi no era de la Universidad de Chicago, no sé si venía de Columbia o de dónde venía, venía de Colombia, de sí. Columbia, pero bueno, pero tenía todo el equipo de Chicago atrás, digamos, ¿no? De la Todo el inflación equipo en de siempre, Chicago, en pero todo de lugar, segunda, sí, un de segunda sí, generación, sí, gente que había sido condiscípulo mío en la Universidad de Chicago y que dentro del ambiente argentino todos habían sido de esta segunda generación condiscípulos y muy amigos, por ejemplo, de Ricardo López Murphy. claro, pero por eso, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y demás, pero dijeron, bueno, en este momento tenemos otra prioridad. La inflación vamos a convivir con la inflación del 20%, pero la prioridad es poner en marcha la economía. Con un tipo de cambio de qué características. Primero mucho más alto, Un ¿no? tipo de cambio sí, un tipo de cambio muy depreciado, Muy depreciado, un tipo de cambio real un tipo de alto. cambio real, sí, en el lenguaje nuestro en América Latina, un tipo de cambio real alto que se mantenía alto, en forma deliberada. Y ahí entonces, una vez que Chile empieza a recuperarse a partir del año 84, 85, todavía quedan 5 años de dictadura que no se sabe si va a terminar o no porque viene un plebiscito, que es el famoso plebiscito del sí y del no, y empieza a venir la inversión extranjera que tiende a apreciar el tipo de cambio, porque mucho dólar que entra, pero las autoridades se preocupan que siga alto, depreciado y alto. Y luego vienen los controles de capital a la entrada, que es Pero para perdóname, mantener ese el tipo tipo de de cambio cambio alto. alto, real alto, ¿es con un régimen de bandas cambiarias, de flotación dentro de bandas cambiarias? Es con crawling peg primero y bandas cambiarias después. Hmm. Y las bandas cambiarias, al contrario que lo que está pasando en la Argentina ahora, se pega el tipo de cambio a el suelo, no al techo. ¿No? Hmm. Ustedes están cerca del techo, no sé, 1400 y tantos del techo, están en 1390, no sé. ¿Ah? No, 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 el Pero el techo, tipo de cambio... hoy el techo está en 1650 y el dólar está Ok, abajo de 1400. Sí. ok. Bueno, hay todo un rumor que ustedes tienen en la Argentina, una banda implícita dentro de la banda Claro, verdadera, pero ese es otro tema sí, para otro día. sí, ¿Ah? sí. Pero en los corrillos y en los pasillos y en la hora del cóctel se comenta eso. Pero bueno, el tipo de cambio tiene primero, es un crawling peg, se controla la entrada de capitales y cuando triunfa
la democracia en el plebiscito demora un año en que se haga la elección presidencial. Justamente Vigio es el candidato de la dictadura y pierde muy fuertemente. Y lo que sucede entonces es que llega la democracia y lo que las autoridades nuevas económicas dicen, el modelo lo vamos a mantener, con unos cambios importantes, sobre todo de la política social, pero vamos a mantener la apertura. Estos eran economistas que habían criticado la apertura, la desindustrialización, que habían sido muy feroces, pero dicen la vamos a mantener el equilibrio fiscal, que también lo habían criticado. O sea, todo lo que critican lo adoptan. Y eso eran los economistas del CIEPLAN, que acá era como un poco el CEDES, o el IDES. Exacto, los economistas Alejandro Foxley, Ricardo French Davis, como acá Roberto Frenkel, Fanelli, digamos, pero mantienen las reglas básicas de esa economía abierta, con equilibrio fiscal. Mantienen prácticamente todo. Y lo que hacen además es seguir impulsando el tipo de cambio real alto y privatizan aún más y agregan una red de apoyo social para ayudar permiten además dan más facilidades para los sindicatos. Toda una cosa que es simbólica y verdadera al mismo tiempo. ¿Cómo mantienen el tipo de cambio? En ese proceso, sí. Yo no creo que Roberto Frenkel se vaya a convertir como se convirtió Alejandro Fox. Yo creo que Roberto, a quien lo conozco hace 45 años, no tiene conversión posible, pero en fin. ¿Es un elogio? ¿Una crítica? No sé si... Sí. No, es un hecho. Pero sabes que es interesante porque hoy lo que está sucediendo en Argentina, completo lo de Chile y voy a la discusión argentina, que es muy interesante, donde hay prácticamente un equipo económico que está siendo incomprendido, ¿no? Lo pongo en términos irónicos porque y los que no lo comprenden no son los Roberto Frenkel, los Fanelli, los Pablo Gerchunov, sino lo que no lo comprenden son los Carlos Rodríguez, los López Murphy, los Melconian, los Broda, es decir, muchos los que abrevan en esa idea, que creo que han aprendido un poco respecto a la experiencia argentina de los 90, el tema de la cuenta corriente, el tema de los regímenes cambiarios que deben ser lo más flexibles posible, porque en la década del 90 eran ultradefensores de la convertibilidad, que también teníamos un déficit fiscal, un déficit de cuenta corriente muy grande y una apreciación cambiaria grande. La pregunta que te hago es, ¿cómo logra Chile, más allá de que evidentemente fueron 17 años de dictadura muy fuerte, y vos planteás en el libro si toda esa reconversión podría haberse hecho en democracia, y creo que tu conclusión es negativa, ¿no? No, yo creo que en ese momento, especialmente como estaba el mundo, hubiera sido completamente imposible. Sí. Porque el mundo era muy crítico de las economías de mercado y de la competencia. Sí. Esto es antes de Thatcher, es antes de Ronald Reagan, es mucho antes que la caída del muro, es mucho antes de la disolución de la Unión Soviética. Todavía hay una cierta ilusión con respecto a Cuba. Es decir, es un mundo muy diferente, mucho más proteccionista, mucho más intervencionista, y hubiera sido completamente imposible que se hubiese hecho en democracia. Por eso, no estás haciendo un juicio de valor, estás describiendo, la verdad que es muy interesante el libro porque describís efectivamente lo que sucedió. ¿Cómo logran, a partir del 90, que efectivamente hay un boom de inversión extranjera directa en Chile, hay las exportaciones mineras, las exportaciones no convencionales y demás, ¿cómo logran mantener un tipo de cambio real alto? Porque la narración acá en la Argentina es, sí, Argentina tiene que ser carísima, aunque todavía tenemos Banco Central que no tiene reservas. No, porque miren que en 2030 vamos a tener 3 campos, además del campo, en vez de exportando 30.000, 60.000 millones de dólares, vamos a tener superávit energético por 30.000 millones de dólares más, y vamos a tener una minería por 30.000 millones de dólares más. Es decir, van a sobrar los dólares en Argentina. Y por eso la Argentina, aunque no tiene dólares hoy en el Banco Central, aunque tenemos cepo para las empresas y demás, y bueno, ya está anticipando, ya está viviendo de la enfermedad holandesa que va a tener dentro de 4 o 5 años. Así somos los argentinos, ¿no? Y es un poco la narración oficial. ¿Cómo logra
en un hecho genuino que fue Chile a partir de los 90 en democracia, manteniendo el rumbo durante muchos años, y ahí sí hubo un boom de inversiones. ¿Cómo logran mantener un tipo de cambio real alto? Bueno, primero aceptando la inflación del 20% y segundo controlando la entrada de capitales. Hay una comprensión temprana del tema de la enfermedad holandesa. Yo no recuerdo qué año el Economist, la revista, acuña el término de la enfermedad holandesa. Debe haber sido el año 78, 79, porque es justamente con el boom del petróleo y del gas que eso sucede. Uno lo puede buscar en Google cuando lo acuñan. Pero ya habíamos estudiado la enfermedad holandesa con mucho detalle. Yo, por ejemplo, había hecho trabajos en Colombia, donde el año 75 hubo en el mundo una gran helada, especialmente en Brasil, y el precio del café se triplicó y cuadruplicó. ¿Ya? Y hubo una enfermedad holandesa en Colombia con una diferencia que sabíamos que era temporal. ¿Por qué? Porque las plantas de café se vuelven a plantar, las matas, y están en producción absoluta en 4 años. Sabíamos que esta era una enfermedad holandesa, pero habíamos estudiado en mucho detalle la enfermedad holandesa, y entonces en Chile el control de capital y la banda cambiaria y el Banco Central comprando divisas y esterilizando. Pero en un momento en que ya la demanda por pesos ha subido, tú no puedes esterilizar fácilmente si acaso no hay demanda por pesos. Y en Chile también ayudó la existencia de la segunda moneda, porque la esterilización se hacía en esta moneda indexada que se La llamaba la UF. UF, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Y como te digo, la mayoría de los contratos grandes son en UF. Si tú alquilas un apartamento en Chile, el contrato es en UF. Si tú contratas un abogado, el contrato es en UF. Si tú envías a tu chico a un jardín infantil privado, el contrato o el pago es en UF. Hay esta segunda moneda. Una unidad de cuenta indexada. Una unidad de cuenta indexada. No existe el billete, no es un medio de pago, pero sí una unidad de cuenta indexada. Y también funciona como unidad de cuentas. Y con eso han logrado crédito hipotecario, por ejemplo, a 20 años o a 30 años. 20 años. Pese a que ya van 20 años que tienen inflaciones promedio de un dígito muy bajo, de menores al 5%, 3, 4%, ¿no? Sí, pero el Tesoro chileno y el Banco Central emiten papel en pesos nominales, sin UF, a 5 o 10 años y hay demanda bastante activa. Te hago la última pregunta, viendo un poquito las lecciones para Argentina. Cuando vos hablás, y quiero aclararle, me imagino que todos los que están conectados acá ahora, Play, conocen más o menos el caso chileno, pero cuando vos hablas de control de capitales, es algo... Control a la entrada, a la entrada. Pone algo muy... No es el cepo, sino lo que hacen es... No queremos el hot money, no queremos que entren acá, no queremos el carry trade violento, no queremos que entren acá y que se vayan a los 2 o 3 meses haciendo una tasa de interés en pesos elevada, apreciando la moneda y una tasa de interés en dólares de corto plazo. No queremos, le ponemos lo que hizo plazo. Chile. Sí. Sí. No, lo que hizo Chile fue, intentaron distintas cosas, pero finalmente convergieron en un sistema de controles a la entrada, que era el vigor del control dependía del plazo en que entraba el dinero. Claro. Y la manera como se manifestaba es que quien entraba dinero, digamos, $1.000.000 tenía que poner un porcentaje como un encaje en el Banco Central, y ese encaje no ganaba interés. Era plata nominal. Y ese encaje era más alto si entraba por 1 año, más bajo 3 años, aún más bajo 5 años y más bajo 10 años. Y entonces la tasa de impuesto a la entrada de capitales era proporcional al costo alternativo, es decir, cuánto estaba rentando los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y en ese sentido, automáticamente manejaba el carry trade, la diferencial de intereses. Pero el tipo de cambio estuvo permanentemente pegado al suelo de la banda. Y la banda la ampliaron varias veces. Y la ampliaron así,
o la ampliaron de golpe y con el mismo y seguir con la misma pendiente hasta que finalmente abrieron completamente la banda y terminó el cepo para entrada y salida. Yo puedo ir a un banco en Chile y decir quiero enviarle a Maxi Montenegro $1.000.000 y fuera de pedirme mi número de impositivo para saber que no es dinero de la droga, te puedo enviar $1.000.000. Ahora no sé si te lo aceptan en la Argentina. ¿La liberación total a partir de cuándo fue? No recuerdo exactamente, pero debe haber sido por ahí por el 98, por ahí Finales de los 90. 2000, por esa. Sí. Ricardo, dos últimas preguntas te quiero hacer. Una, Chile logró lo que después se consiguieron varias economías latinoamericanas, sobre todo un poco más tardío, después del año 2000, que es estabilizar la macro, ¿no? Pero Chile logró también una reconversión productiva muy violenta, tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no sé cuál es el arancel plano que tienen, 5% de arancel, 3% de arancel. Como 3, pues como 3%, Claro, y como hay 44 tratados de libre comercio, 47, una ya no economía recuerdo el súper número, abierta, el arancel, sí. claro, el arancel efectivo es prácticamente cero. Hmm. Lo que sí cobran es el IVA a toda la importación. Aunque tú importes un libro, uno no, pero si importas 4 libros de Amazon, te cobran el IVA chileno que es muy alto. Bueno, no sé, con respecto a la Argentina no es tan alto, no es 19%. Sí. Entonces el IVA lo cobran, pero no hay arancel para todo efecto práctico. Te hago respecto a esto. ¿Y qué pasó, Sebastián, con la economía chilena? Que efectivamente, y uno va, yo hace tiempo que no voy, fui en el 2017 y dije, hay obra de infraestructura, es un país distinto. Había ido, no sé, a principios de los 90, después fui de vacaciones al sur de Chile, que es tan lindo, toda esa zona de Pucón. Bueno, pasaron dos cosas. La primera es que la tasa de crecimiento que había sido 6% simplificamos, no es exacto, pero más o menos para la narrativa, ¿no? 6% por 10 años, es decir, más o menos casi se duplica en una docena de años el ingreso, cayó muy fuertemente por un tema de convergencia y que los proyectos más rentables de fácil ejecución se empiezan a agotar, ¿no? Es lo que se llama la fruta que cuelga abajo, que es muy fácil cogerla y luego hay que trepar para coger la otra. Y la baja de la tasa de crecimiento significa que un país que se ha transformado en muy aspiracional y que ha estado mejorando fuertemente, que pasa, por ejemplo, de un porcentaje de personas que van a la universidad que era como 8% a 60%, se tranca este avance. Y eso empieza a producir un malestar, y ese malestar se alimenta por cuestiones de carácter político, por una especie de indolencia de la élite, de lo que llamarían ustedes la casta, y esto genera este malés, este sentido de malestar, y prende una chispa en el año 2019. Una casta, la casta Pero la referís a la casta política y también al establishment económico. claro, lo que Sí. pasa, mira, lo que pasa es una cosa que en la narrativa, que yo lo digo en el libro, que es muy interesante, es que se producen una serie de escándalos, especialmente de colusión. Y hay una colusión que es demostrada en la producción, faenación y venta de pollos, ¿ya? Que es para la clase baja la fuente principal de proteína. Se produce luego una colusión de las farmacias, las cadenas de farmacias, y una colusión para la venta de papel higiénico. Entonces la gente se empieza a burlar, pero a pensar todo el ciclo humano. Comes, te enfermas y te vas al retrete y todo está coludido, desde lo que te comiste hasta cuando compraste el bicarbonato en la farmacia, hasta que te tienes que, ¿no?, limpiar porque vas al retrete. Todo coludido. Y eso crea también esta idea, nos están abusando. ¿Ah? Hay un abuso generalizado y se prende Es una discusión en todo caso también de distribución del ingreso, ¿no? Un cuestionamiento una respecto a distribución la. del ingreso donde, sí, de distribución del ingreso, de desigualdad. Yo lo que argumento en el libro es que Chile, en diferencia de la Argentina, hay más diferencia en Chile que en Argentina horizontal, de trato. ¿Ya? Y esa diferencia de trato está basada mucho
aunque en Chile no lo quiere reconocer la mayoría de la gente, en cuestiones de tipo étnico. ¿Ya? Hay mucho menos injerencia europea en Chile y por tanto hay una diferencia étnica entre la élite a la vista, ¿no? Tú puedes ver que la clase media baja, y hay esta desigualdad de trato. Hay una discriminación que no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, sino también tiene que ver otros factores claro, culturales en Chile. Y que eso era claro, una muy evidente, sí. discriminación, además una discriminación territorial, Sí. ya para ponerle la anécdota del momento, que produjo mucho problema en el día de ayer o anteayer en el partido de Universidad Católica con Boca, Hmm. porque Universidad Católica es el club de los pijes en Chile, de la gente bien, y está en un barrio residencial de gente de clase media alta o clase alta. Y tenían mucho temor que los hinchas de Boca fueran a armar lío. Hmm. Y ahora está en todos los periódicos de Chile bueno, perdió Católica y ganó Boca, pero la gran sorpresa es que los hinchas de Boca se comportaron muy bien, mucho mejores que los chilenos. Sebastián, para cerrar, ¿qué ves en la Argentina? Acá no tenemos tiempo ahora, lo vamos a discutir después entre nosotros. Hay un equipo económico que dice, bueno, vamos por el camino correcto. Argentina, lo que te decía, se tiene que apreciar y tiene que ser cada vez más cara en dólares. José Luis Daza, que es un conocido, me imagino también tuyo, porque es mitad argentino, mitad chileno, que hoy es el viceministro, ha planteado esto en el día de ayer. Creo yo confundiendo lo que tenemos por delante en el segundo trimestre en la Argentina, que es que llueven los dólares, la cosecha gruesa y que sobran efectivamente los dólares, como pasó el año pasado, hasta que en el segundo semestre empieza a darse vuelta la situación. Pero ¿qué es lo que ves en la política económica de Milei? ¿Podés ver algún parangón con ese intento de estabilización del pasado? ¿Ves algo distinto? ¿Qué ves en Bueno, términos de puntos fuertes y débiles? sí, yo soy bastante optimista. Hmm. Creo que tiene que estar la Argentina preparada para estos avances y retrocesos. Lo importante es que en el neto se avance más de lo que se retrocede. Creo que el equipo es de primer nivel. Una de las cosas, yo conocía a Caputo de mucho tiempo, pero para los extranjeros, cuando quieren entender a la Argentina, yo los hago leer el libro Default de Gregory Makoff. No sé si tú lo leíste. Hmm. Hmm. En que es la discusión con Elliot y la negociación que hace Toto, en que queda muy bien discutido y presentado cuál es su personalidad, sus habilidades y todo lo demás. Si a eso tú le sumas el resto del equipo, yo creo que es un equipo muy bueno que puede caer en ubris, ¿no? En una cierta autocongratulación. Ese yo creo que es un peligro, pero Daza, muy sólido, lo conozco también hace Sí, mucho tiempo. Federico, fuimos colegas acá en la UCLA nadie recuerda, pero Federico empieza su carrera profesional sí, después del MIT como profesor joven acá en la UCLA. Yo lo contraté. sí. Él y Mariano Tomasi teníamos un equipo de dos argentinos maravillosos. Ahora también tenemos profesores argentinos, ¿no? Yo tengo optimismo, pero creo que la demanda por dinero, lo que ustedes decían, por peso, nadie quiere pesos. ¿Quién quiere pesos argentinos? Nadie. Y en el término cambiario de la dolarización espontánea, el país que hay que mirar es Perú, ¿ya? Hmm. En que es completamente espontáneo, en que los dólares y los soles circulan lado a lado, y donde el tipo de cambio es entre 3 y 4 estable, y se cambian de presidente y todo sigue igual en la economía y en la parte cambiaria. Eh, una cosa que no sé si acaso lo han considerado es un fondo de estabilización estacional, porque como dices tú, la cosecha en la Argentina genera un salto en la disponibilidad de dólares y luego hay que gastarlo. Y esa volatilidad Como el fondo se anticíclico, puede como el fondo anticíclico que se creó en Chile con el cobre. Ahora, con, vos ves que la Argentina ya está en condiciones, digamos, de liberar su mercado cambiario, como le sugieren algunos, Cavallo, Cotani. Hay varios economistas que están planteándole eso. ¿O es mejor avanzar con un esquema cambiario que te permite seguir usando el ancla nominal para desinflacionar?
Mira, yo creo que en la medida en que sea genuinamente esté el tipo de cambio en el centro de la banda, no hay urgencia. La urgencia por liberalizar es cuando el tipo de cambio se empieza a pegar hacia las bandas. Y ahí viene la pregunta que hacíamos hace un rato, si acaso hay una banda implícita en el medio. Creo que eventualmente hay que liberalizar la banda. Más. Yo cuando nombraron a Daza, que es muy amigo, le dije, si tienes que leer una cosa, lee el artículo de Milton Friedman en que compara a Argentina con Israel, perdón, a Chile con Israel en tipo de cambio, usar el tipo de cambio como ancla. Y es un artículo en que él argumenta o explica por qué en Chile eso fracasó en el año 82, y se viene la gran devaluación y todo lo que ya conversamos tú y yo, y en Israel funcionó cuando era el presidente del Banco Central Michael Bruno y tenía como uno de sus asistentes al israelí argentino Leonardo Leiderman. Claro. ¿Ah? Entonces, en Israel se salen de la banda a tiempo. Y eso hay que volver a estudiarlo. Y con la gran fluidez que hay en Argentina con Israel, y los economistas israelíes argentinos, Leiderman, Blecher, todo ese grupo, pueden informar sobre en qué momento decide salir Israel de la banda, y eso funciona bien. Una cosa que quiero decir antes de terminar, Maxi, tú hablabas con Martín. Alguien, no sé si fue Martín o tú, nombraron los 30.000 millones de dólares de deuda que va a De vencer vencimiento, en la sí, de Argentina. vencimiento de deuda en dólares No con hay, eurodeudas. la deuda no hay que pagar, la deuda no hay que pagarla, lo que hay que hacer es refinanciarla, es que alguien la renueve, pero para eso se requiere que haya confianza. ¿Ah? Entonces, si uno hace las cuentas, ¿cuántos dólares necesito? De verdad no necesito 30.000 millones en billetes. Necesito que los tenedores de esa deuda o tenedores nuevos quieran renovarla, y para eso se requiere que haya confianza. Sí, Y sí. eso es Por eso lo más decíamos importante. acá, el gobierno había apostado mucho a que después de la elección el riesgo país bajaba a 300, 400 puntos, después de la aprobación del presupuesto, después de la reforma laboral, que era la piedra angular del programa económico. Bueno, si eso no ocurre y tenés que seguir con cepo para las empresas y demás, algunos economistas le están diciendo, bueno, acumular dólares en la reserva, bueno, un poco lo que se discute y que plantea también el FMI. Ahí sorprende la alineación de argumentos. Pero bueno, me parece que el gobierno sigue con la apuesta de que en algún momento se destrabe la baja del riesgo país, ¿no? Para poder hacer esto, despejar todos los Correcto. vencimientos. Correcto. Mira, yo lo que dije que causó mucho, lo dije acá desde California, pero causó mucho escozor en Chile, es que si a Argentina le va bien, va a superar a Chile con gran rapidez y en forma muy contundente, tal como en el fútbol la Argentina supera a Chile todos los días casi. Sí, ahí contás en el libro, digamos, ¿no? Que Chile siempre ha estado, salvo en lo económico que lograron la estabilización argentina, no, siempre ha estado a la sombra de la Argentina en el fútbol, Así es. bueno, en buena medida también en otras áreas, digamos, ¿no? No solamente en el fútbol. Sebastián, gracias, excelente el libro, lo recomiendo, la verdad que es muy ameno para leerlo, porque aparte se nota que no solamente sos un economista, sino que te gusta escribir y te has dedicado, digamos, a ver también la perspectiva histórica, no solamente el tema económico en sí, ¿no?